Águila a este espacio. Hola Octavio, qué alegría vernos ahora, aunque sea a la distancia, y poder tener una conversación desde el sur de Chile que estoy ahora y hasta La Habana y toda la gente de Latinoamérica que espero que nos esté viendo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, quiero presentar a Marisol. Realmente tiene un currículo fabuloso, amplio. Se impone la síntesis. Marisol es periodista especializada en temas de cine, colabora en Abre Acción y en el Agente Cine, tiene un diplomado de crítica y crítica especializada de cine. Además, ha sido jurado de festivales de cine, de varios festivales de cine, y además ha dado cobertura a estos eventos. Y además el tema o los temas que nos convoca hoy de conversación son los temas que ella aborda habitualmente, que nos parecen importantes compartir con ustedes, que son el cine hecho por mujeres, y en menor medida vamos a hablar del cine latinoamericano. Buenas tardes una vez a Marisol, a tenernos con nosotros, y es un gusto que hoy estemos por primera vez con una mujer en Diálogos en Reverso. No, fantástico tener una oportunidad de conversar sobre estos temas, sobre lo que está ocurriendo con las documentalistas latinoamericanas, muy jóvenes, vamos a hablar de varias de ellas, y además una situación bien particular porque en general soy yo la que hace las preguntas, pero en este caso voy a tratar de responder las que tú me propongas desde allá, desde La Habana. Ya. Muchas gracias. Empiezo por una básica. ¿Qué significa para ti el cine y por qué el ejercicio de la crítica? Te pregunto. Wow, interesante pregunta. La verdad es que yo vengo más bien del análisis político. Hice una maestría en ciencia política y he sentido que de alguna manera el cine me ha permitido abordar las temáticas que tienen que ver con mis intereses más particulares, de acuerdo a mi visión de la vida, que tienen que ver justamente con, eh, con las desigualdades, con las discriminaciones. Y el cine tiene bastante campo, un campo muy amplio, pero yo me he enfocado principalmente en aquellas películas, principalmente documentales, que abordan los temas de derechos humanos, los derechos de las mujeres. Entonces ha sido una forma que la vida me ha llevado a ir mirando en las películas aquellas situaciones que en la vida real nos afectan y afectan principalmente a los grupos más vulnerados. Entonces hay un interés particular por evidenciar situaciones principalmente de discriminación de género, raciales y otras que yo he identificado en el cine más reciente, especialmente latinoamericano, y que encontraba ahí una oportunidad muy práctica de llegar con el mensaje de una forma diferente, más allá de las críticas o de las columnas políticas que he hecho o del análisis político. Siento que el cine latinoamericano y particularmente el documental nos permite generar debates a propósito de un estímulo visual, generar conversaciones entre las personas, evidenciar situaciones que a lo mejor no estaban tan clarificadas. Entonces creo que es una bonita oportunidad masiva, además, de tener conversaciones que a veces no se producen tan tradicionalmente. Ya. Ahora te pregunto, cuando tú te preparas para escribir alguna crítica sobre alguna película, documental o ficción, y te hago un paréntesis, no sé si compartirás conmigo que hay una cierta zona del cine universal, digamos, mediocre o banal, este tipo de cine que es más comercial, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿cómo tú abordas el ejercicio de la crítica? ¿Qué tú crees que no puede faltar en el ejercicio de la crítica de un articulista de cine, de un especialista como tú en temas de cine? Bueno, claramente el punto de vista es clave para poder criticar una película, pero un punto de vista yo creo que informado y con fundamento. Yo no estoy de acuerdo cuando algunos críticos simplemente dicen me gustó o no me gustó una película. Creo que hay que evidenciar ciertas tesis. Eh, ¿Por qué me parece que esta película podría ser un aporte? ¿Cuáles son esas áreas donde al espectador puede verlas y se le van a despertar algunos intereses? Me interesa particularmente
el cine independiente, que claramente es el más difícil de hacer, el que tiene los menos espacios de exhibición, pero ahora con la pandemia también hemos visto una oportunidad ahí, por ejemplo, en los festivales de cine, que se han hecho muchos en línea en Latinoamérica y se ha producido un efecto muy bello dentro del drama que ha significado el coronavirus justamente para los sectores más pobres, donde se han evidenciado las mayores discriminaciones, y es que las fronteras entre los países han tendido de cierta manera a desdibujarse un poco. Se han compartido muchas películas. Al inicio de la cuarentena el año pasado, yo hice una guía de películas liberadas. Se produjo un ejercicio muy valioso de muchos directores y directoras latinoamericanos de poner a disposición de manera liberada y gratuita sus películas a toda la comunidad. Eso fue un ejercicio muy, muy valioso que se produjo el año pasado, y luego con los festivales también se produjo este ejercicio y esta posibilidad de que el territorio en el que uno habita no sea un impedimento para tener acceso a películas, a estrenos. En Chile, por ejemplo, el Festival de Cine de Valdivia, que es uno de los más importantes Sin en el duda. sur de Chile, que es una maravilla además, o el Cine de Viña del Mar, uno de los más antiguos de Chile, puso a disposición toda su programación, igual que FIDOX, el Festival de Documentales, y entonces de alguna manera se democratizó el acceso a la cultura, se democratizó el acceso al cine, y las personas pudieron ver desde distintos territorios o comunas, como tenemos acá, que son las unidades territoriales más pequeñas, pudieron ver un cine que antes estaba orientado a la capital, que es Santiago, o a Valdivia en su momento en el sur. Entonces, dentro de todo, creo que hay posibilidades de acceso. Las redes sociales también han permitido que más personas puedan no solo ver, sino también emitir sus comentarios, pero creo que la visión de los críticos y críticas es poder argumentar y aportar con una lectura particular, con un punto de vista, con una, claro, con una mirada que permita a las otras personas definir y decidir si quieren ver esa película o no, por ejemplo. Claro, claro. Mira, a mí me pareció muy importante, lo hablamos hace unos días por Twitter, esta suerte de antología que se llama, y cito, por una cinefilia feminista, destaca el cine de mujeres de 2020, que tú participaste. Además, me parece importante ese recuento que hicieron, muy ambicioso. Yo te pregunto, desde tu perspectiva, ¿qué estéticas se revelaron en esa antología y cuáles son los temas más recurrentes que tú notaste en esta selección? Sí, fue un ejercicio muy bello, Octavio, que hicimos en el Agente de Cine, que es la página web donde yo colaboro, donde hicimos un taller de cine y crítica feminista, que lo hicimos después de haber hecho uno anterior en FemCine, el Festival de Cine de Mujeres, donde trabajamos justamente un análisis y una mirada crítica, pero particularmente centrado en el cine realizado por realizadoras. Hay toda una discusión si existe un cine de mujeres o no, dada la diversidad de temáticas, la diversidad de las mujeres, de acuerdo a raza, posiciones socioeconómicas, etnia, raza, qué sé yo. Y yo creo que a pesar de esa diversidad, hay muchas mujeres que están haciendo un cine que tiene una mirada particular, una perspectiva de género. No digo que todas las que están haciendo cine pertenezcan al cine de mujeres necesariamente, pero sí dentro de muchas hay una conciencia más clara en el último tiempo sobre una mirada de género. Y yo creo que las que tienen esa conciencia están haciendo un cine distinto, están generando, visibilizando situaciones que probablemente un cineasta varón no habría visto, no habría visibilizado, poniendo en relieve a protagonistas mujeres, más allá de sus atributos físicos o de los que el cine tradicionalmente había mirado.
con un discurso político mucho más activo, de acuerdo a las diversidades, por ejemplo, también la diversidad sexual. Entonces, lo que nosotras hicimos, después de revisar en este taller con talleristas de distintos países de Latinoamérica, había de Chile, de Argentina, de Perú, fue hacer una guía, hacer una lista, algo así como si fuera un ranking, pero sin ese criterio jerárquico de los rankings que dejan afuera muchas películas. Aquí lo que dijimos fue, el único requisito es que sea cine hecho por mujeres y que las películas que vamos a nombrar nos hayan llegado al corazón, especialmente durante la cuarentena y en tiempos de pandemia, en que el cine ha sido nuestro refugio. Entonces hicimos ahí un trabajo en que cada una eligió algunas películas que eran importantes para sí mismas, que les había desatado algo, en términos más emocionales que racionales. Y en ese sentido me gustaría destacar una que no es de una latinoamericana, sino de una portuguesa, que se llama La Metamorfosis de los pájaros, por si la encuentran en algún festival por ahí, de Catarina Vasconcelos, que es lejos una de las mejores películas del año pasado. De hecho, esa película yo la puse también en la lista que hicimos de las destacadas en general, no solo de mujeres. Entonces tuvo una doble militancia, por así decirlo. Y es una bellísima, bellísima obra de una mujer bastante joven, un documental que habla de la nostalgia, de la saudade, básicamente, por la madre. Es un punto en que se encuentran un padre que ha perdido mucho antes a su madre y la hija que ha perdido también a su respectiva madre. Entonces, tiene una belleza visual, porque justamente la directora proviene de las artes visuales y tiene un tono tan emocional y bello que de verdad te conmueve. Entonces, ese tipo de películas, por ejemplo, creo que hay que darles un realce especial. Después vamos a conversar de otras, pero en esa lista, en ese destaque, particularmente yo escribí de otras, pero creo que esa que escribió otra compañera fue una de las mejores del año y fue hecha por una mujer cineasta. Ya. En esa misma antología, por llamarlo de alguna manera, de este mismo texto que estamos hablando, alguien hace una especie de subrayado en torno al cine que necesitamos. ¿Qué cine es ese, según Marisol Águila? Yo creo que básicamente hay algo ahí en el cine independiente donde hay mayor libertad de creación, hay la posibilidad de poner otros temas en discusión. El cine que necesitamos, espero que sea cada vez más hecho por mujeres, no únicamente por mujeres, pero sí hay un nicho ahí para poder experimentar, para salir del formato que se ha impuesto desde las grandes productoras. Yo apuesto básicamente a veces a pequeñas obras, a veces no tan reconocidas, donde hay una mirada particular, donde se ponen en evidencia situaciones que de otra forma aparecerían, no aparecerían. El cine documental me parece que es un espacio privilegiado justamente para eso. Y creo que este movimiento, no sé si llamarlo movimiento, pero hay muchas mujeres, principalmente latinoamericanas, jóvenes, que están haciendo documental con un cruce muy interesante entre lo personal, historias biográficas, autobiográficas, cruzadas por un elemento político o de contexto, evidenciando que lo personal también es político. Y en ese sentido me parece que el cine que necesitamos apunta a vincular procesos personales con situaciones de contexto político. Básicamente esto se está dando bastante, creo yo, por el tema de los archivos. Son cineastas que han nacido o que han crecido básicamente filmadas por sus familias, por lo tanto tienen
material de archivo de... ¿Cómo? Material doméstico. Así es, de películas domésticas, y ellas le dan una relectura a ese material. O sea, más allá de que sean imágenes que a lo mejor uno podría identificar con la cotidianidad de niños creciendo, ellas son capaces de hacer una lectura crítica, de buscar su identidad personal vinculada a la identidad familiar. Permítame comentarte una película que surgió el año pasado, justamente, que es chilena, se llama Historia de mi nombre, que es la ópera prima de Karin Cuyul, una joven cineasta, donde ella busca archivos, pero en realidad archivos de su familia, porque ella es bastante joven, y no encuentra, lo cual ya le parece un poco raro. Ella va cambiando de ciudades desde el norte con su familia hasta el sur, y va haciendo va revisitando los lugares donde ella vivió de pequeña, y al hacer ese ejercicio no se encuentra con archivos propios, por lo tanto echa mano de archivos ajenos. Es súper interesante ese ejercicio. Y va develando y va descubriendo una historia familiar que ella no conocía, que es clave para entender la identidad de esa familia y su propia identidad. Entonces, hay ejercicios que yo creo que es una particularidad de las mujeres, de revisar el material antiguo, de buscar en esos archivos, de hurgar, de una cosa bastante... Se congeló. Un fenómeno bien interesante entre mujeres latinoamericanas. Particularmente Agustina Comedi, en 2017, que es argentina, con el documental El cielo, o sea, el silencio es un cuerpo que cae, yo creo que inauguró un poco este tipo de trabajo muy interesante, donde ella, muy joven, perdió a su padre. Entonces ella ya de grande empieza a buscar en las películas caseras, llega a las películas caseras buscando la imagen de su padre, pero con lo que se encuentra es con la mirada de su padre cuando él filmaba. Y a propósito de eso va encontrando un secreto en la orientación sexual de su padre, y eso lo vincula con el contexto sociopolítico en que vivía su padre en los 70 en Córdoba, como militante de la vanguardia comunista, y ahí entonces hace ese cruce entre muy potente. 10 años antes, Macarena Aguiló, que es chilena, hizo una película que a lo mejor ustedes ya vieron en el 2010, El edificio de los chilenos, Sí. que realmente es un trabajo muy bello, justamente de recuperar archivos, de mirar con ojos actuales lo que fue también la niñez para buscar la identidad en el momento actual. Entonces creo que hay una reflexión bien particular de las mujeres en ese sentido. Ya. Mira, Marisol, en torno al cine hecho por mujeres, yo creo que hay un sustrato que es el debate si el feminismo es una ideología, si es un movimiento reivindicativo de temas no resueltos. ¿Tú le ves otra arista? Compartes estas dos, que no son mis opiniones, sino las que he podido acopiar. ¿Cuál es tu visión sobre el feminismo? ¿Qué es para ti el feminismo? O sea, creo que es una guía fundamental para poder leer la realidad con los lentes de color violeta, porque desde el momento en que tú adquieres esa conciencia de género, nunca más puedes analizar ni una obra, ni la realidad social, ni política, sin esa mirada puesta en la discriminación por razones de género. Para mí, la discriminación se basa en el género, pero también se basa en la clase y en otras determinantes. Y esa lógica, esa forma de mirar, que como te digo, sirve para mirarlo todo, en las películas tiene un sello particular. Tú te das cuenta rápidamente cuando una cineasta tiene esa mirada, cuando tiene incorporada
la militancia feminista, porque su mirada es distinta, es más crítica. Por ejemplo, una bellísima película que se estrenó recién en el Festival de Mar del Plata y que en estos días está compitiendo en Transcinema, que es un festival que se realiza en Lima y que ahora por la pandemia está online y en algunos casos también se puede ver desde Latinoamérica. Es de Mercedes Gaviria, también una joven realizadora colombiana que se radicó en Argentina, estudió cine ahí, que hizo un documental que se llama Como el cielo después de llover. Y cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Mercedes hace poco en un festival de Docs Valparaíso, pude identificar inmediatamente que ella tenía esa conciencia de género, por, por la forma de tratar los temas, por su lenguaje, por su análisis. Ella básicamente se fue muy rápido, muy prontamente, muy tempranamente de Medellín, de su ciudad natal, se fue a estudiar a Buenos Aires, Argentina, básicamente en esta figura freudiana de matar al padre en el buen sentido, porque ella es hija de un gran director colombiano como es Víctor Gaviria, conocido por muchas películas y particularmente hay una que es La mujer del animal, que es del 2017 me parece, un poco antes, donde Mercedes participó como asistente de dirección con su padre y donde ella se enfrentó a muchas cuestiones en el modo de mirar, una mirada muy masculina de enfrentar la violencia política y la violencia de género, que a ella le generaron muchas preguntas y también una apuesta por hacer un cine diferente, por hacer un cine desde lo pequeño, desde donde ella reivindica, por ejemplo, escuchar las voces de las víctimas, cuestión que tiene una mirada de género evidente y hace una serie entonces de reivindicaciones en relación a otra forma de entender el cine, un cine más pequeño, un cine con, sin una mirada patriarcal o muy masculina, por ejemplo, en el caso de la violencia. Entonces, creo que ahí hay un sello que, que se evidencia rápidamente en el trabajo de las mujeres. Es una reivindicación por lo documental como un espacio, como una oportunidad de producir, dado que la ficción necesita una infraestructura mucho más grande, por Claro. lo general las mujeres quedan fuera de eso, entonces ven en el documental una oportunidad de trabajar en películas sin tener todo este otro aparataje más alternativo. Hay otra película que ahora está postulando como precandidata a Mejor Película por Costa Rica, que se llama Ceniza Negra, de Sofía Quirós, que está en Movie, en esta plataforma. Y justamente ahí también hay otro fenómeno que yo creo que caracteriza bastante a las mujeres, que es esta experimentación, ¿no? Ella, en una primera película anterior, que se llamaba Selva, hizo un documental sobre una niña en una isla que en el fondo tenía que decir adiós a su hermano que se iba, pero no era una cosa evidente. Entonces ahí empezó a escuchar historias en la isla donde rodaba y ella fue incorporando esas historias reales como parte también de la película, en algunos casos con la voz en off o con las propias personas, actores naturales de la isla que contaban algunas historias sobre el dejar partir, el decir adiós, qué sé yo. Y en Ceniza Negra ella recupera la imagen y a la protagonista del mismo corto que había hecho antes, que es Selva, y ahí cuenta historias más bien vinculadas a lo ancestral, una niña que se perdió tempranamente a su madre, sin embargo a ella se le presentan sueños y bueno, una serie de cuestiones, pero a lo que voy es que hay una particular experimentación
una forma de entender el cine que desde la precariedad o a lo mejor desde un cine más pequeño con producciones independientes, genera una creatividad mayor para buscar otros recursos, otras formas de entender el cine. Y lo que más me maravilla es que en estos días, justamente a propósito de la próxima entrega del Oscar en marzo, hay varias películas latinoamericanas que uno podría decir son independientes y alternativas que han sido elegidas por sus países para representarlos. Y eso yo creo que es una mirada diferente, ya no está, que no debería estar tan puesta en las superproducciones, por ejemplo, sino en este cine más pequeño. Por ejemplo, una película de un hombre, pero con una sensibilidad maravillosa, que es Chaco, del boliviano Diego Mondaca, y él hace un trabajo súper interesante a partir de una ficción que está contextualizada en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay hace varias décadas, que tiene que ver con visibilizar esa otra mirada sobre un hecho histórico, esa mirada alternativa, eh, contraria a la historia oficial, donde pone de manifiesto otras situaciones. Y es una película que uno podría decir de guerra, donde no se dispara ninguna bala. Y se pone en evidencia, por ejemplo, la diversidad y de la generación que fue sacrificada por ir a una guerra que nadie entendía, que básicamente los indígenas que fueron sacados de distintos lugares geográficos de Bolivia, una guerra que no era ni siquiera propia y que se evidencia, por ejemplo, en las diferencias de lenguaje, donde hablan en distintas lenguas. Entonces también hay hombres que están haciendo un trabajo interesante, pero en esta misma lógica. Una película más, si me permite, es una pirotecnia de un colombiano, joven también, Federico Arteor, ay, siempre se me olvida el apellido, Arteortua, que fue uno de los que liberó su película. Yo te hablaba de la cuarentena, los inicios de la cuarentena el año pasado, donde hubo una serie de directores que pusieron a disposición sus películas. Bueno, Federico fue uno de ellos. Y ahí tuve acceso a esa posibilidad de ver esta película colombiana de una belleza y que hace el mismo ejercicio que hacen otras mujeres, que es a propósito de una situación particular, familiar, en el caso de él, además de una generosidad enorme de poner, de compartir algo tan personal con todos nosotros como es la situación de su madre, una mujer que había sido profesora durante largos años en una escuela y que a propósito del conflicto armado interno de Colombia que ha durado 50 años, eh, ella de repente con todas las tensiones, el contexto tan brutal de Colombia, de un momento a otro siendo adulta dejó de hablar, nunca más se comunicó. Y entonces Pirotecnia es la historia justamente de esa madre vista por este hijo, que es el director, donde él hace un enlace también político, de contexto, a propósito de toda la coyuntura de conflicto armado, y también hace una alusión al cine silente o a cómo se construyen las historias o quién cuentan las historias, cuáles son las imágenes que definen las historias, en este caso del cine colombiano, por ejemplo. Entonces, hay un trabajo bello, bello, que yo reivindico particularmente, que estoy viendo especialmente en el cine de mujeres, pero también en algunos casos en cines de hombres. Por ejemplo, la última que, antes que se me olvide, Adiós a la memoria. Es un bello documental de un argentino, se me olvidó el nombre en este momento, Nicolás Prividera, que él ha hecho varios documentales antes hizo M, que se refiere a la historia de su madre como detenida desaparecida, y ahora en Adiós a la memoria, que estuvo presente en Mar del Plata, es un documental de una sensibilidad enorme en que él, a propósito de la pérdida de memoria de su padre, que está con un problema de salud degenerativo, va perdiendo la memoria pasada,
también hace un vínculo con, con la historia reciente de Argentina y recupera unas películas, videos familiares que su padre había hecho cuando joven, quien, que en su momento cuando él era niño no le encontraba mucho sentido a estas películas, pero al verlas ahora, revisitarlas ahora, se va dando cuenta cuál era la mirada de su padre al filmar cuestiones que en ese tiempo nadie filmaba, cuestiones cotidianas. También es un ejercicio bello, bello, así es que por si en algún momento lo pueden encontrar por ahí, Adiós a la memoria es una obra bella, bella, bella. Así es que están pasando cosas muy hermosas, creo yo, de recuperación del pasado para pensarse en el hoy, básicamente. Nos has puesto montones de aperitivos para ver, así que ya empezaremos a buscar un poco de eso. Ahora te voy a proponer un ejercicio de imaginación. Ahora no eres crítica de cine, sino realizadora de cine. Dicho eso, frente a la lacerada dignidad de la mujer, ¿cómo tú harías, cómo Marisol Águila haría un documental sobre el tema de la mujer? ¡Oh, qué difícil! No, ¿No? yo creo que no tengo esa capacidad de, ¿Qué de, claves no podrían de faltar hacer. en este documental? ¿Qué claves no podrían faltar? Te lo pongo más fácil. No, no, yo creo que, como te decía, las historias personales son una forma de poner temas y cruzarlos con la historia política. Yo creo que el trabajo que están haciendo estas realizadoras es en general bastante valiente en el caso de encarar a sus padres, en el caso de Historia de mi nombre, como te decía, encarar a unos padres que habían ocultado a su hija que ellos pertenecían a un grupo armado, por ejemplo. O en el caso de, de ¿cómo se llama?, de Agustina Comedi, si bien su padre ya no está presente como para encararlo, ella es capaz de evidenciar y dejar en claro que su padre había sido homosexual y ella no lo sabía. Entonces, creo que hay, yo particularmente no tengo la capacidad de realizar, pero le propondría a aquellas que están en este trabajo de memoria, de búsqueda, de identidad, que sean muy valientes, que ocupen este espacio para ir generando otras conversaciones, para ir apostando también hacia la reivindicación de derechos. En el caso de las mujeres latinoamericanas, seguimos estando en una situación de subordinación en muchos planos. Por lo menos en Chile se mantiene una brecha salarial del 30%, a pesar de que hay una ley que supuestamente lo impide, pero que es letra muerta. Ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo, con todo el nivel de desempleo que ha aumentado de manera brutal por la cuarentena, el nivel de pobreza que va a aumentar enormemente, bueno, son las mujeres las que han tenido que enfrentar estas situaciones triplicando su trabajo. Son ellas las que han tenido que quedarse en casa, muchas dejar o sea, trabajar de manera online cuando se puede, pero Ujú. haciéndose cargo nuevamente de el trabajo doméstico, que es un trabajo enorme, del cuidado de otros, por lo general son las mujeres las que lo asumen, del cuidado de los niños, que más encima han tenido que estar en cuarentenados. Muchas veces además son ellas las que han tenido que reemplazar a los profesores por cuanto los niños no han podido ir al colegio. Entonces son una serie de fenómenos que se están agudizando mucho más, que muestran lo peor del modelo económico que hemos visto, que nos afecta a la mayoría de los países latinoamericanos, un sistema neoliberal que no genera ningún tipo de respaldo frente a situaciones como la que hemos visto, sistemas de salud colapsados básicamente, y donde son los pobres los que mueren porque tienen más dificultades de acceso a la salud pública, porque tienen enfermedades preexistentes, porque viven en condiciones
de mayor hacinamiento, donde las determinantes sociales de la salud han evidenciado las diferencias, las desigualdades brutales que existen. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer en evidenciar estas diferencias. También se estima que la mayoría de quienes, cuando terminen las cuarentenas, las que tendrán mayores dificultades de volver al trabajo presencial van a ser las mujeres. Y eso podría implicar un retroceso enorme en cuanto a la participación laboral femenina, porque finalmente para que una mujer pueda salir a trabajar implica que tiene que tener ayuda en el cuidado de los niños, aunque los niños y los niños y niñas debieran ser una responsabilidad social y no solo de las mujeres. Sin embargo, esto todavía sigue siendo un énfasis mayor de ellas, digamos, y con la pandemia peor. Entonces, yo creo que sería un buen trabajo para las futuras realizadoras que pongan ojo en todo lo que implica para las mujeres en términos de derechos, cuántas brechas todavía quedan en el caso de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, Argentina acaba de legalizar el aborto, en Cuba ustedes lo tienen desde hace décadas, y en Chile, con suerte, pudimos despenalizar en 3 causales hace un par de años, y los propios médicos muchas veces se oponen aduciendo objeción de conciencia. Entonces siempre hay una fórmula que tiene el conservadurismo o el establishment de impedir el goce efectivo de derechos. Entonces creo que ahí hay un nicho importante para que las mujeres eh, que tengan perspectiva de género, que cada vez son más, hay una suerte de marea verde, ¿no?, que está aumentando, pongan en evidencia en las distintas actividades que hagan, en este caso a través del cine, cuáles son aquellos caminos que se necesita seguir recorriendo para alcanzar niveles de igualdad, para generar sistemas democráticos más inclusivos y más igualitarios. Ya. Vamos ahora a Latinoamérica, ¿no? Sin salirnos del tema femenino. Aunque de alguna manera me has hablado, has esbozado, has puesto ejemplos, has citado películas. Vayamos a Latinoamérica. ¿Qué características tiene el cine feminista latinoamericano que lo diferencia del europeo, por ejemplo? Bueno, yo he tenido más acceso al cine latinoamericano reciente y como te señalaba, hay una búsqueda muy interesante en relación a situaciones de corte más social o político que hablan de nuestras historias políticas recientes. En nuestro continente, lamentablemente, todavía quedan heridas abiertas de situaciones brutales que hemos vivido como sociedad. En el caso chileno han pasado 47 años, que es la edad que tengo yo, después del golpe de Estado que derrocó a Allende, que fue elegido democráticamente con un proyecto pacífico vía socialismo vía pacífica al socialismo, y sin embargo esas heridas siguen abiertas por la impunidad, por muchos casos de detenidos desaparecidos cuyos cuerpos nunca más se encontraron, por una justicia que a veces llega tarde, cuando ya los propios protagonistas están muertos y los familiares de víctimas nunca pudieron encontrar la justicia. Entonces, hay también un espacio interesante que en Chile se generó hace un par de años, con varios documentales, entre esos también de mujeres, donde eran las segundas generaciones, los hijos de, los sobrinos de personas que habían sido víctimas de la represión dictatorial, las que estaban contando la historia desde su punto de vista, como cercanos a las víctimas. Fue súper interesante esa oleada de documentales que se produjeron en esa línea, y una chilena que se llama Lisette Orozco, que ahora está viviendo en Colombia, hizo un documental realmente muy impresionante que se llama El Pacto de Adriana, del 2017, si mal no recuerdo, donde ella se demoró 7 años en hacerlo, porque fue un proceso de revisión de archivos nuevamente,
y de revisión básicamente de la forma de ver que ella tenía de su tía, la tía Chani, que era una hermana de su madre que vivía en Australia y que ella recibía cada cierto tiempo cuando venía a Chile a fines de año para las Navidades y traía regalos. Así la veía ella. Y a medida que fue investigando sobre su tía Chani, se fue dando cuenta de que esa tía Chani que ella quería mucho y que veía con ojos de niña, era en realidad, y es muy brutal esta historia porque es absolutamente real, era la mano derecha de un torturador como fue Mamo Contreras. Y entonces la tía Chani se convirtió en este proceso de ir descubriendo en este personaje brutal que existe, que vive en Australia y que la justicia chilena está tratando de juzgar. Ese fue un documental muy, muy fuerte porque el proceso de trabajo del ISER fue muy valiente. Entonces, creo que nuevamente la palabra valiente es la que define a muchos trabajos que se han hecho en esa línea, digamos. Ya. En el gremio del cine, en el mundo, sigue, digamos, siendo los protagonistas realizadores los hombres. Ese es un fenómeno en Chile también. ¿Qué característica tiene ese tema en Chile? Sí, básicamente sigue concentrado en la dirección por parte de los hombres y relegando a las mujeres dentro de la industria o de la pequeña industria a algunos ámbitos que se identifican más como con lo femenino. No sé, la producción, el vestuario. Entonces había una reivindicación justamente de las directoras por... por ubicarse en el liderazgo de estos proyectos, no solo en aquellas áreas que tradicionalmente son más femeninas. La industria en Chile es bastante pequeña, pero en los últimos años ha habido mucho más movimiento de películas, se están haciendo más. Vamos a ver qué pasa con la pandemia, porque muchos proyectos quedaron parados, pero efectivamente las películas con mayor inversión, pienso en La Fuga, que es una historia de presos que escapan basada en hechos reales, que escapan de la penitenciaría, que donde hay más inversión, donde hay más producción, donde hay más plata, son proyectos básicamente de los hombres. Y como te decía, las mujeres buscan estos otros espacios, estas rendijas que genera o que puede producir el documental, para hacer ahí sus trabajos mucho más personales e íntimos. Ya. En esa antología que hicieron en el Agente Cine que citamos al principio, sí ponen como una de las películas La Danés Bardá, que es una de las referentes, pienso yo, del cine femenino. Sabemos que Danés Bardá dejó una obra descomunal. Para ti, ¿quiénes son referentes? ¿Quiénes son otras referentes dentro del cine femenino? ¿Y qué aportan ellas a la realización del cine femenino universal, desde tu perspectiva? No sé, no recuerdo en este minuto, no se me vienen nombres específicos, pero Agnès Varda, como tú bien señalas, creo que es una líder en ese sentido y por eso la incluimos también en la reseña que hicimos de películas, porque ella tuvo una mirada muy, muy temprana, feminista, eh, desde la Nouvelle Vague, y eso permite de alguna manera, mientras haya una, eso va generando posibilidades para todas las demás. A nivel latinoamericano, que es el área en que yo me manejo más, creo que una mujer clave, una directora realmente innovadora en su poética y en su autoría es la directora de Sama, Lucrecia Martel, Ese Martel. argentina. Claro. Sama del 2017 es una de las mejores películas de los últimos 10 años, a mi juicio, eh, donde se ponen en evidencia otras formas de entender el cine
ya no desde una perspectiva de la narrativa lineal, sino, por ejemplo, a partir de los sonidos. Don Diego de Sama, esta película que a propósito de una novela, Sama, muchos consideraban que era infilmable porque el pensamiento de Don Diego de Sama era muy difícil de mostrar, de evidenciar. Sama ocurre en el siglo XVIII, en lo que hoy es Paraguay, en el Chaco, que es un funcionario de la corona española que persistentemente está siendo degradado, a pesar de que él tiene un alto puesto burocrático, en su intento de trasladarse para volver a España a estar con su familia. Y Sama, una y otra vez, es dejado a un lado y no le permiten el movimiento que él espera. Bueno, Lucrecia Martel logra a través de los sonidos, una cosa realmente maravillosa, poder entender lo que pasa dentro del imaginario de don Diego cada vez que se enfrenta a una situación en esta espera que se hace larga y angustiante. Entonces tú sientes ahí el chichineo de los vasos, el abanico, cómo suena. Entonces tu forma de entender y de ver una película ya no tiene que ver solamente o únicamente con la mirada, sino que tienes que agudizar este otro sentido que es el del audio, ¿no? O sea, Claro. de escuchar el sonido. Y ahí yo creo que tenemos una realizadora que a partir de sus trabajos iniciales, Una mujer sin cabeza, Ciénaga, La niña santa, siempre estuvo buscando otras formas narrativas, con una mirada no lineal, por ejemplo. Y ella creo que es un aporte fundamental que también ha sido, no sé si imitado, pero tiene algunas otras directoras argentinas como María Alché con Familia Sumergida, que también tiene como este aprendizaje, ¿no? Del sonido y de estas historias donde no ocurre toda la linealidad tradicional. Valeria Sarmiento, chilena, vecindad en Francia, montajista, directora y además, o sea, no únicamente, además pareja del chileno Raúl Ruiz, que tiene una trayectoria realmente larguísima, principalmente en el cine del exilio, y desde ese tiempo, en los 70, ella trabajando en Francia, ya identificando la cuestión femenina eh, y feminista, derechamente, con una obra como, una pequeña obra, pero que dice mucho como La dueña de casa, una película filmada con actores, con actrices en el exilio en Francia, que pone justamente el énfasis en lo doméstico de una dueña de casa de alta sociedad que en esos momentos estaba sin ayuda de la trabajadora de casa particular y tiene que hacer algunas cosas de la casa mientras escucha, ella es de una posición social alta y además súper en oposición al gobierno de la Unidad Popular. Y ahí ella, Valeria, ya ponía énfasis, como digo, en cuestiones que un hombre seguramente no habría detectado porque no tiene tanto contacto con esto doméstico. O un documental como El hombre cuando es hombre, realizado por los 80 en Costa Rica, que es muy anecdótico porque ella me contaba cuando la entrevisté en Mar del Plata que ella había pedido permiso para filmar en Costa Rica y lo que ella hizo fue, casi sin decirlo, mostrar situaciones de machismo expresas, extremas, realmente brutales, dando cuenta de la cultura machista latinoamericana. O sea, no es solo Costa Rica, podría haber sido México, podría haber sido Chile, países altamente machistas. Y cuando ella terminó la película, tuvo casi un incidente diplomático porque Costa Rica como país se enojó mucho por la mirada que daba respecto del machismo. Pero en realidad ella solo mostró de una manera muy inteligente además, estas situaciones que son completamente reales en ese entonces y que persisten ahora.
no nos engañemos, no creamos que las cosas han cambiado tanto. Claro, Siguen habiendo micromachismo y situaciones extremas, eh, extremas de machismo en nuestra Latinoamérica. Y hay una otra argentina que también tuve la posibilidad de entrevistarla, Albertina Carri, que ella es una innovadora de tomo y lomo. Las Hijas del Fuego, su última película, con la cual ganó hace 2 años el Bafisi, el Festival de Cine de Buenos Aires, donde básicamente es una porno lesbo feminista, una película, un road movie de mujeres que se juntan en Tierra del Fuego y van subiendo hacia el norte buscando con otras mujeres, pero reivindicando con un discurso feminista el goce. Y básicamente ella hizo esta película porque no se sentía identificada y representada en tanto lesbiana en el cine tradicional. Y, y esa misma falta de representación la sentía en relación, por ejemplo, al cine de derechos humanos. Y ella, como hija de detenidos desaparecidos en Argentina, eh, también hizo una película, justamente Los Rubios, que es una película totalmente diferente de lo que uno podría esperar de un cine de derechos humanos, justamente porque ella no se sentía identificada con lo que había hasta ahora. Y es una película innovadora de hace varios años, donde ella se representa en una actriz que va a visitar el lugar donde había habitado de chica junto con sus padres antes que desaparecieran. Y esto de los rubios viene de los comentarios de una vecina, cuando ella la va a entrevistar, que dice, no, aquí vivían una familia con unos niñitos rubios, que en realidad daba cuenta de que eh, el interés de los padres de Albertina, uno de ellos sociólogo muy reconocido, el padre, de ubicarse en un barrio popular para vivir como lo hacía la gente popular, era visto por los vecinos como una intromisión finalmente. Entonces, eh, Albertina hace toda una revisión de la falta de representación de ya sea la diversidad sexual o también en este caso de la forma de entender los derechos humanos. Ahí yo creo que tenemos varias mujeres muy innovadoras latinoamericanas, que es lo que el énfasis que me interesa poner. ya. Yo creo que el cine, es decir, en mi opinión, el cine latinoamericano de los 60, 70 y digamos los primeros años de los 80 se caracterizó por el uso del símbolo, la metáfora, el mestizaje de la realización. ¿Cómo tú ves esas tres ingredientes en el cine latinoamericano de hoy? ¿Crees que está presente? ¿Crees que tienen otras maneras? Sí, sí, creo que puede ser. Estoy pensando en estos nuevos temas también, ya no en el documental, sino en la ficción. Claudia Guayquimilla, una chilena, que hizo una película que no recuerdo en este momento su nombre, con énfasis en dos jóvenes que representan aquello que las sociedades más discrimina, un joven mapuche, indígena, y otro joven parte del sistema Sename, que se llama en Chile, que es básicamente de protección a los niños que han sido o abandonados por su familia o que tienen conflictos por la ley. Ahí tú veías, por ejemplo, eh, esas situaciones de jóvenes que se enfrentan a un país desigual que los trata de discriminar. Hay un aspecto también con lo andino que me parece que está surgiendo también, especialmente en Perú. Eh, Recién se estrenó en Netflix para Latinoamérica una película que es una ficción, pero basada en hechos reales, que se llama Canción sin nombre, de Melina León, que es la ópera prima de esta cineasta que ella estudió en Nueva York, cine, y que está basada en una historia de sustracción de menores a finales de los 80 en el Perú de Alan García, en plena crisis del terrorismo de Sendero Luminoso.
Es muy bonito porque tuve la posibilidad de conversar con Melina hace un par de días, de entrevistarla, y ella, bueno, contaba cómo fue el proceso. O sea, fueron muchos años en que ella estuvo dándole vuelta al trabajo, al guión, y si hay una particularidad también con mujeres directoras, me parece a mí que es la forma de trabajar los personajes y el mismo trabajo, que creo que es mucho más horizontal, más de la escucha. En el caso de Melina, el trabajo con los actores consistió que durante varios meses ella le pedía a ellos que improvisaran, buscando en el fondo que sus palabras, sus propias palabras, salieran en los diálogos, que fueran gestos propios, básicamente. Y al final ella afina los diálogos del guión con estas palabras reales de estos personajes. Y ahí, por ejemplo, la actriz principal, Pamela Mendoza, es una joven que surgió de un teatro popular, de un lugar de las afueras de Lima, eh, que como muchas personas son desplazados internos a propósito del terrorismo. Y entonces tú notas en la actuación de Pamela, que representa a Georgina, que es una joven proveniente de Ayacucho, que está a punto de tener su guagua y escucha un reclamo en la radio de una clínica donde tener a su hijo. Y básicamente la historia es cómo le arrebatan de los brazos a la pequeña hija, y en este caso de tráfico. Pero ¿quiénes eran las víctimas? Nuevamente, mujeres andinas, pobres, desplazadas internas, inmigrantes, o sea, multiplicaciones múltiples, discriminaciones múltiples, perdón. Claro. Entonces, siento que se pone, eh, hay una idea de poner en protagonismo algunos personajes que antes no habrían tenido ningún lugar. Y hay otra película que me parece interesante, que estuvo en el Festival de Lima el año pasado, Mujer del Soldado, de una directora peruana, Patricia Beise, que es un documental nuevamente muy valiente, de mujeres víctimas de violencia sexual por parte del ejército en los tiempos de conflicto interno también en Perú, y hace un ejercicio de la protagonista, que Magda vuelve a su pueblo después de muchos años para enfrentar en un juicio a este soldado que la había violentado. Y en ese ejercicio se reúne con otras mujeres que también habían sido víctimas de este tipo de violencia sexual que es brutal. Entonces, hay una mirada de ir para atrás, pero desde los ojos de ahora, que yo creo que realmente es muy valiosa y muy necesaria, además. En algunos casos donde la propia justicia no ha hecho lo que le corresponde y se mantienen en impunidad muchos victimarios, ya sea de violación a los derechos humanos, ya sea de violencia sexual, y entonces el cine surge como con un rol social, eh, de hacer justicia, de mostrar situaciones de vulneración de derechos, y creo que es un aporte que nuestros cines tienen que seguir haciendo. Ya. En uno de tus artículos, te cito, hablas, el arte se convirtió en expresión de resistencia. ¿Lo dejarías en ese enunciado? ¿Solo en eso? Pregunto. Es a propósito de una situación muy particular que ocurrió el año antepasado en Chile, que fue la revuelta popular o estallido social, en que, producto de las tremendas injusticias del modelo económico y político impuesto en dictadura, la ciudadanía se hartó de las desigualdades, del abuso del modelo neoliberal, y salió a las calles durante varias semanas, varios meses, exigiendo mayores grados de igualdad. Fue una situación que no se veía en Chile desde finales de la dictadura,
y en ese sentido se produjeron situaciones de violaciones a los derechos humanos que recordarlas me duele, porque ha pasado más de un año y todavía hay impunidad respecto de personeros, de agentes del Estado, básicamente carabineros de Chile, la policía, que generó vulneraciones de derechos como no se veía desde los peores tiempos. Y fue realmente brutal cómo finalmente cuestiones que creíamos que habíamos superado como sociedad y que había un compromiso con el nunca más a las violaciones a los derechos humanos, no eran tales. Entonces, la resistencia de las imágenes y del arte fue a propósito de los peores momentos de represión, donde los ciudadanos, a través de un instrumento tan pequeño como un celular, lograron dejar evidencia que en muchos juicios también significó un medio de prueba de las golpizas, de los maltratos, de los disparos, de lacrimógenas que dejaron a una cincuentena de jóvenes. Es brutal lo que pasó. Unos 50 jóvenes que quedaron mutilados visuales, que les disparaban lacrimógenas justo en los ojos. Tenemos casos realmente terribles. Entonces, en los peores momentos estábamos con toque de queda, ahora todavía estamos con toque de queda, pero claro, por el coronavirus y también como una forma de control social probablemente. Pero en esos momentos, en los momentos más terribles, donde incluso estaba en juego, me atrevería a decir, la estabilidad democrática, eh, gracias a el arte, la gente se expresó de maneras súper creativas, proyectando en las paredes de los edificios imágenes, leyendas, reivindicando la justicia y figuras como Víctor Jara, que fue, ustedes lo conocen, un tremendo cantautor chileno de los 70 que fue ultrajado, torturado y asesinado por la dictadura. Víctor Jara fue el personaje de hace 2 años que volvió a la vida a acompañarnos en esta reivindicación. Y entonces por eso el arte fue la manera que tuvo la ciudadanía de expresarse, de reivindicar sus derechos básicos y bueno, gracias a esa revuelta popular, valiente, sobre todo de los jóvenes universitarios y secundarios, Chile logró que se hiciera un plebiscito, que es una figura que ni siquiera estaba contemplada en la Constitución, que sigue siendo la misma de Pinochet, salvo algunos cambios que ha tenido desde el 2005. Y en abril pasado, no, en octubre pasado, porque se tuvieron que correr las elecciones, se llamó a plebiscito y se eligió una nueva constitución para Chile que esté conformado por una convención constitucional y ahora en abril de este año vamos a tener elecciones para que sean los propios representantes del pueblo los que escriban la constitución. Así es que ha sido un proceso largo, difícil, no exento de violencia, pero que nos debería llevar a un camino de mayor justicia y esperemos que efectivamente haya una reforma a la policía porque no pueden seguir actuando en esa impunidad como si el pueblo fuéramos el enemigo cuando ellos se deben al pueblo, ellos deben cuidar y resguardar los derechos de las personas y no agredirlos ni violentarlos como lo siguen haciendo. Bueno, Marisol, yo te agradezco muchísimo el que nos haya permitido este diálogo. Yo, como te había dicho, en algún momento iba a ser provechoso, enriquecedor para todos. Muchísimas gracias desde La Habana, desde la Unión de Periodistas de Cuba, el haber estado con nosotros y seguimos en contacto. No, yo te agradezco a ti, Octavio, tener esta posibilidad de hablar con esta libertad de los temas que nos interesan, mezclando el cine, el documental y también la política, nuestra forma de habitar nuestro mundo y nuestros países. Creo que tenemos mucho que hacer para ser cada vez más igualitarios, hombres y mujeres. Así es que muchas gracias, un abrazo a Cuba, espero que a finales de este año
se pueda producir efectivamente el Festival de La Habana. Hace años que tengo ganas de ir, así es que espero que en algún momento, cuando se den las cosas, podamos conocernos y abrazarnos. Así es que muchas gracias a ti, ¿eh? Un abrazo para ti desde Cuba. Muchas gracias.